Y amén. Démosle palmas, démosle palmas, démosle palmas. Gloria a Dios. Qué bueno verle, hermano, en la casa del Señor en este año del deleite, ¿verdad? Tanto que hablar, hermano, definitivamente, ahí escuchando a nuestros apóstoles hablando de esto. Hay tanto que hablar, ¿verdad? Pero sí me impactaba mucho, porque lo hablamos el domingo y algo que el apóstol Juan nos ha estado hablando mucho, hermanos, y lo volvió a repetir el día martes en el estudio de pastores. Es el año del deleite, pero también el año del Espíritu Santo, el año de la alabanza, hermano, porque viene mucha cosa, mucha guerra, ¿verdad? Pero también que es un año de autoridad, donde tenemos que tomar autoridad, ¿verdad? Pero me impactó mucho eso, que él nos decía que es el año del Espíritu Santo. Amén. Entonces quiero que veamos, hermano, la obra del Espíritu Santo. Y dice: y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Al tabernáculo de testimonio, ¿verdad? Y he aquí que la vara de Aarón, el hermano de Moisés, de la casa de Leví, había reverdecido y echado flores, arrojado renuevos y produjo, ¿qué dice? Almendras. Entonces, no sé, hermano, usted sabe que a mí me gusta bajar un poquito la lupa, ¿verdad? Y veo ahí, hermano, así que resaltan cinco cosas, ¿verdad? La vara, después dice que reverdeció, dice que echó flores, echó renuevos y produjo almendras. Entonces hay que bajar la lupa. Un día de estos, viendo esto, un tema, yo decía, qué bonito eso, algún día poder desarrollarlo, hermanos, porque definitivamente lo vamos a ver. Es la obra del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, ¿verdad? Es el año del Espíritu Santo, hermanos, y lo hemos hablado siempre. El Dios no conocido dentro de la iglesia es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es el que más tenemos que tener comunión, es con el que más tenemos que tener intimidad, porque Él es el que nos lleva a toda la verdad. Usted sabe, hermanos, un repaso. Hay tres dispensaciones, ¿verdad? Está la dispensación del Padre, está la dispensación del Hijo y también está la dispensación del Espíritu Santo, ¿verdad? La dispensación del Padre, ¿quién me puede decir? ¿En qué tiempo fue que el Padre más estuvo ahí con el pueblo, por ejemplo, con el pueblo de Israel? ¿En qué tiempo? Bíblicamente hablando. ¿Ah? En el Antiguo Testamento. Ajá. La dispensación del Hijo, cuando más cerca estuvo de su pueblo. ¿Ah? Cuando Jesús es, ajá. Y en la Biblia, los evangelios, ¿verdad? Desde Mateo, que Jesús nace, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Hasta el libro de Hechos 1, ¿verdad? Cuando Él asciende a los cielos. Pero Él dijo, no se muevan, no vayan a ningún lugar, no hagan nada de lo que yo les dije que ustedes iban a hacer. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que venga sobre vosotros poder de lo alto, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo, y cosas mayores que las que yo hice, dijo Jesús, ustedes harán. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, qué lindo, hermano, porque en Pentecostés, 500, hermano, y de esos 380, hermanos, ¿verdad? Dijo Jonathan, a Jonathan sí le sale 300, ¿verdad? Y 120 quedaron, ¿verdad? Y los 120 dice que todos recibieron el Espíritu Santo y todos empezaron a hablar en lenguas, hermano. Pero lo que yo quiero que usted se lleve en su corazón, que a partir de ahí se abrió, por decirlo así, el tiempo, ¿verdad? La oficina, por decirlo así, del Espíritu Santo, ¿verdad? O la dispensación del Espíritu Santo. Entonces estamos en los tiempos del Espíritu Santo hasta que Él venga. Ahora, algunos dicen que cuando el Señor venga y se lleve a la iglesia, el Espíritu Santo se va. No, hermano, el Espíritu Santo queda, ¿verdad? Los ministros, algunos ministros quedan porque la función es presentar, ¿verdad? Entonces quedarán por ahí, pero el Espíritu Santo queda, porque sin el Espíritu Santo, pero bueno, ya ese es otro tema. Pero ahí está, hermano, las tres dispensaciones. Entonces, como les decía ahora, lo que hemos hablado siempre, el Dios no conocido dentro de la iglesia, el Espíritu Santo. Ahora conocemos del Padre, conocemos del Hijo, ¿verdad? Pero poco conocemos o poco importancia le damos al Espíritu Santo. Entonces, como les decía, es el año del Espíritu Santo. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nuestras vidas. Usted sabe, ¿verdad? ¿Qué es la vara? ¿Qué es la vara? Y dijimos, ¿qué es la vara, hermanos? ¿Qué tipifica o qué representa la vara? Autoridad, sí.
¿Ok? Y dice que esa vara reverdeció, ¿verdad? Fue un renuevo, ¿verdad? El año 2019, ¿verdad? El año del renuevo, donde todo fue renovado, de nuevo, ¿verdad? Repetición y innovado, por decirlo así, es de nuevo, ¿verdad? Pero dice que echó flores, ya lo vamos a ver, echó renuevos y echó almendras. Eso es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Las flores como adornos, hermano, los renuevos, hermano, como retoños, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Y las almendras son los frutos, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos a ver. Pero bueno, usted sabe qué fue lo que pasó aquí, ¿verdad? Usted sabe qué fue lo que pasó aquí. ¿Por qué Moisés a la mañana del día siguiente, hermanos, llegó en la mañana a ver y encontró la vara de Aarón reverdecida? ¿Qué pasó la noche anterior? O días antes. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Porque por medio de eso dice que el Señor dijo: bueno, con esto que pasó, tomen cada tribu una vara. ¿Cuántas tribus tenía Israel, hermanos? 12, eso, número de autoridad, 12. Vara, autoridad, 12 autoridad. Tome cada uno su vara y póngale, inscríbale su nombre ahí, el nombre de cada uno de ellos. Póngalas ahí en el tabernáculo, y la que reverdezca va a tener el respaldo mío. Que usted sabe, hermanos, cada uno de esos llevó su vara por las 12 tribus y escribieron ahí el nombre, ¿verdad? Pero presentaron la vara, ¿verdad? Qué tremendo, hermano, porque es la vara de Aarón. Y estudiando el tema, yo recordé, hermano, cuando la vara de Aarón, hermano, fue lo que el Señor, ¿verdad?, le dijo a Moisés y Aarón cuando fueron a enfrentarse a Faraón, ¿verdad? A Faraón, que tipifica el diablo, ¿verdad? Y dice que cada uno, dice, presentó su vara, igual que aquí, cada uno presentó su vara, pero la vara de Aarón devoró las otras varas de los hechiceros, de los egipcios, ¿verdad? Las dos varas que se habían convertido en culebra. Entonces, ¿verdad? Qué tremendo, hermano, la vara de Aarón, ¿verdad? Pero, ¿qué es una vara, hermanos? O sea, sabemos que es aquel palo, ¿verdad? Aquel palito, ¿verdad? Yo lo conozco mucho, lo recuerdo mucho, porque usted sabe que yo le conté a usted que en mi infancia, hermanos, allá en Tibás, yo pertenecía a los Boy Scouts, ¿verdad? Siempre listos, ¿verdad? Los Boy Scouts. Y usábamos un bordón, una vara, hermanos. Eso es lo que usábamos. El guía era el que llevaba la vara de él, era la única que tenía un banderín. Ese banderín no podía tocar tierra, hermano. Tremendo. Uno aprende mucho ahí en los scouts. Entonces yo me recuerdo mucho de esto, de la vara. Me acuerdo cuando esos tiempos de Boy Scout, ¿verdad? De niño explorador. Pero ¿qué es una vara, hermanos? Es un pedazo de madera, ¿verdad? Es un pedazo de madera muerta. Pero ¿de dónde salió ese pedazo de madera, hermanos? De un árbol, ¿verdad? De un árbol. De ahí salió una vara, ¿verdad? Pero podríamos decir que la vara, hermano, ese pedazo de madera ya está muerto, ¿cierto? Pues no tiene vida, ¿verdad? No tiene vida. Está muerto, hermanos. Y qué tremendo, hermanos, porque el tema se llama, creo que no le puse el título, pero el tema se llama la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Que fue, hermano, lo que el Señor hizo en nosotros. Fue lo que el Señor hizo en nosotros. ¿O no estábamos muertos nosotros en delitos y pecados? Pero, hermano, por la misericordia de Dios, solo por la misericordia de Dios, ¿verdad? Estamos aquí. Ahora una hermana me comentaba de una persona, hermano, que de no muy buen testimonio, ¿verdad? O no muy buen proceder, pero yo le decía a la hermana, o sea, para Dios no hay nada imposible. Y aunque usted vea a una persona así, hermano, como dicen, muerta en delitos y pecados, hermano, hay que invitarla. Hay que invitarla a la iglesia, hermano, porque de lo vil y menospreciado nos rescató el Señor, ¿verdad? Y yo le decía, y esas son las personas que Dios más usa por su testimonio, ¿verdad? Y muchas de esas personas hasta evangelistas llegan a ser, ¿verdad? O por lo menos una unción evangelística. Entonces no podemos despreciar o menospreciar a nadie, hermano. Usted invítelo a la iglesia, ¿verdad? Usted haga la de Felipe, ¿verdad? Ay, no, o sea, usted venga y vea, venga y escuche, ¿verdad? Eso fue lo que dijeron a Felipe, ¿verdad? O sea, podrá salir algo bueno de Nazaret, ¿verdad? Y el Señor dijo, bueno, yo no sé, dijo Felipe, usted venga y vea. Eso es lo que hay que hacer, hermano. Pero es verdad que de donde Dios nos rescató, hermano, nosotros, hermano, definitivamente, ¿verdad? Entonces éramos una vara, hermanos, un pedazo de madera, hermanos, cortado del árbol que es Cristo, ¿verdad?
separados de Dios, hermano, y muertos. Eso es una vara, un pedazo de madera seca, ¿verdad? Algo que había muerto en nosotros, algo que no tenía vida, hermanos, que no tenía raíz. Porque sabe que una vara no tiene raíz, ¿verdad? Es un tronco nada más, ¿verdad? No tenía tierra, hermanos, y no tenía agua, hermanos. Y qué tremendo, hermanos, porque dice la Biblia que en el libro de Job, no sé si lo traigo, en el libro de Job dice que aunque el tronco esté muerto, seco, hermano, en el polvo, las raíces secas, dice que el olor al agua, al percibir el olor al agua, dice que retoñará, reverdecerá. Es lo que el Espíritu Santo dice con nosotros. Hermano, yo no sé usted, pero yo sí estaba, hermano, muerto, hermano. Más allá que acá, hermano. Pero, hermano, por la misericordia de Dios estamos aquí. Solo por la misericordia de Dios. Pero ¿qué fue lo que nos hizo, hermanos, reverdecer, hermano? En el libro de Job dice que el olor al agua. O sea, ni siquiera, esto lo hablamos mucho en el 2019, cuando hablamos del año del renuevo, pero a ese tronco muerto, seco, hermano, en el polvo. ¿Y el polvo qué es, hermano? Humanidad, ¿verdad? En el polvo ni siquiera tocó el agua, ni siquiera le echaron agua, ni siquiera, hermano, fue que llovió sobre ese tronco. No, solo sintió el olor. No sé dónde estaba esa agua, no sé si era un río cerca, no sé si era un lago, hermano, no sé, pero la Biblia dice que el olor al agua lo reverdeció. Si el olor al agua nos reverdeció, ¿cuánto más, hermano, los ríos de agua viva del Espíritu Santo? Por eso Jesús dijo, ¿verdad? De su interior correrán ríos de agua viva, hermano. Entonces, si el olor al agua nos reverdece, ¿qué más puede hacer ríos de agua viva que fluyan de nosotros, hermano? Entonces, definitivamente no podemos despreciar ni menospreciar a nadie, hermano. Usted invite y la obra la hace el Espíritu Santo. Amén, hermano. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es la vara? ¿Qué es la vara, hermano? Ustedes se recuerdan, hermano, cuando el Señor, Moisés estaba frente al mar, venían los egipcios, hermano, Faraón y sus secuaces, ¿verdad? Los cuadrilleras del Faraón, y estaba Moisés, hermano, frente al mar Rojo. Venían los egipcios, hermano. Si no hubiera sido que el Señor le levanta una columna de fuego, hermano, ¿verdad? Si no, los alcanza. Y Moisés, hermano, empezó a orar, empezó a clamarle al Señor, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros que decimos, hermano, sí, qué lindo la oración, qué lindo que usted ore, gloria a Dios, hermano. Qué lindo queremos, pero Dios quiere también que actuemos, que accionemos. Un día dimos un tema que llama oración, que es accionar lo que hemos orado. Entonces, ese momento, hermano, no solo de orar, es de accionar, ¿verdad? Yo le contaba la anécdota a aquel hermano motivada que duró como 7 años con una novia, hermano. Y siempre que nosotros le decíamos, hermano, ¿para cuándo se casa? Ay, estoy orando. Él siempre le decía eso, no sé, cuando Dios quiera. Hermano, pero ya hay tantos años. 3 años, 4 años, 5 años. Creo que duraron como 8, 9 años. Y nosotros le decíamos al hermano, no digo el nombre, pero le decíamos al hermano, ¿para cuándo se va a casar? No sé, hermano, estoy orando. No es de orar, hermano, es de accionar, hermano. Pobrecito, hermano, usted sabe, pobrecito, le he contado la anécdota, pobrecito, hermano. Llegó otro bandido, hermano, 7 pisos ahí, 7 suelas, un mundano, se la llevó, hermano. Se juntó y tiene como 3 chiquitos ahorita. Y el otro sigue orando, hermano. Entonces, no es de orar, hermano, sí es de orar realmente, pero es de accionar. Entonces, eso le pasó a Moisés, frente al mar, hermano, orando, como le pasó a Josué, ¿verdad? Igual como le pasó a Josué, ¿verdad? Cuando se tiró a tierra porque habían perdido la batalla, hermanos, en Jai, ¿verdad? Jai era, ¿Denis? Jai, ¿verdad? Sí, Jai. Y Josué se postraba a tierra orándole al Señor que por qué habían perdido la batalla, y el Señor le dijo, ¿qué haces ahí postrado a tierra? No, levántate, examina el campamento, revisa el campamento. Entonces, hermano, no es a veces solo de orar, es de actuar.
Pero para poder actuar tenemos que tener vara, porque la vara, usted lo acaba de decir, es autoridad. Autoridad. Entonces el Señor le dijo: Moisés, ¿por qué estás orando? ¿Qué estás orando? Estás frente al mar y tienes ahí a los enemigos. Vienen a acabar con el pueblo, vienen con sed de venganza. No es el momento de orar, Moisés. Y le dijo el Señor: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Entonces el Señor nos dice en esta hora, hermano, ¿qué tienes en tu mano? Tenemos que tener autoridad. ¿Qué tenemos en la mano? ¿Ah? El Señor le gusta preguntar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo a Adán? Cuando Adán le dijo: estoy desnudo. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Primero, ¿dónde estás? Ubicación. Cuando el Señor llegó al huerto, al deleite, ¿verdad? Y no vio a Adán porque estaba escondido detrás de las hojas de higuera, le dijo: Adán, ¿dónde estás? Ubicación. Entonces el Señor dice muchas veces: ¿dónde estás? Y la otra pregunta, ¿cuál fue la que le dijo? ¿Ah? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Entonces al Señor le gusta preguntar, ¿verdad? Al Señor le gusta preguntar. Entonces le dijo: ¿qué tienes en tu mano, Moisés? ¿Y qué tenía Moisés en la mano? Autoridad. Levanta la vara y el mar se va a abrir. Y es así. Entonces, para abrir el mar se necesita vara, se necesita autoridad y poder de Dios, ¿verdad? Entonces, para hacer lo imposible de Dios se necesita autoridad, y esa es la vara. Entonces dice que la vara de Aarón, de la casa de Leví, de la tribu de Leví, se sabe que Leví eran los levitas, ¿verdad? Y en este año del Espíritu Santo, eso es lo que Dios quiere hacer, hermano: reverdecernos. Y tres cosas: que demos flores, que demos renuevos y que demos almendras. Ya lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces tuvo que ser revivido y resucitado, hermanos, esa vara. Es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Obviamente usted sabe también que tipifica a Cristo, ¿verdad? El sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? Cristo, hermano, como Él, hermano, pasó de muerte a vida, ¿verdad? Como la cruz, una madera, hermanos, igual, ¿verdad? Madera, hermano, muerta, hermanos, pero de ahí nuestro Señor resucitó, ¿verdad? Pero ahí están Moisés y Aarón, que entre paréntesis ahí se ve el respaldo, hermano, de Dios hacia Aarón. Porque seamos sinceros, hermano, ahí reverdeció la vara de Aarón. Las almendras, que son los frutos, hermano, pero ¿cuáles eran los frutos de la vida de Aarón, hermano? ¿Ah? Qué tremendo, hermanos, entre paréntesis, qué tremendo. Porque usted sabe, hermano, lo hemos hablado siempre, hermano. Eran tres hermanos. ¿Cómo llamaban esos tres hermanos? Moisés, Aarón y la otra, María. Uno tipifica el espíritu, uno tipifica el alma y otro tipifica al cuerpo, la carne. Moisés, lo espiritual, el espíritu allá arriba en el monte, ¿verdad? María, hermanos, tipifica el alma. Fue la que murmuró, ¿verdad?, en contra de Moisés, y fue la que se llenó de lepra y la sacaron del campamento. Pero Aarón, hermano, cuando Moisés estaba arriba en el monte, hermanos, 40 días y 40 noches recibiendo las tablas, hermano, ¿qué estaba haciendo Aarón? El becerro de oro, hermano, el becerro de oro. Entonces, hermano, Aarón no era como muy, ¿verdad?, espiritual, que digamos, tipifica el cuerpo, de esos tres hermanos, así como Marta, María y Lázaro, ¿verdad? Lázaro era el cuerpo, ¿verdad? Entonces Aarón, hermano, ahí haciendo el becerro. ¿Qué otra torta se jaló Aarón, hermano? Hablemos ahorita de Aarón, y cuando estemos en el cielo le pedimos perdón. ¿Qué otra cosa hizo Aarón, hermano? Cuando María murmuró y María se llenó de lepra, ¿con quién estaba hablando Aarón? Ya dije, ¿verdad? ¿Con quién estaba hablando? Con Aarón. Estaban murmurando los dos, hablando del hermano, del hermanito menor, ¿verdad? Porque ellos eran más grandes. ¿Usted sabe que María fue la que la puso, pues cuando pusieron a Moisés en el Moisés, ¿verdad?, en la arquita, hermano, lo pusieron en el río? Quien lo siguió fue la hermana, fue María. Entonces, cuando Moisés se casa con una mujer cusita,
que era de Etiopía, negrita. Y los hermanos dijeron, nos echó a perder la raza. Eso fue lo que ellos dijeron, en palabras ticas, parafraseando. ¿Acaso dijeron que ellos, solo por Moisés nos ha hablado el Señor? Seguro Aarón dijo, ¿acaso no soy yo profeta? Seguro María dijo, ¿acaso no soy yo profetiza? Y hablaron mal de Moisés. Y ese hermano que descendió la nube, hermano, el Señor lo llamó, descendió la nube, y usted sabe, ¿verdad? El Señor emitió un juicio ahí, Moisés intercedió por ellos. María se llenó de lepra, su frente se llenó de lepra, ya le dije, ¿verdad? Fue sacada del campamento, apartada del campamento, el campamento se detuvo. Pero ¿qué pasó? Qué tremendo. ¿Usted nunca le ha llamado la atención qué pasó con Aarón? ¿Por qué si los dos murmuraron? ¿Por qué solo María se llenó de lepra? ¿Qué pasó con Aarón? Porque Aarón no se llenó de lepra. Era un ministro, hermano. Era un ministro. Pero como hemos dicho siempre, ¿verdad? Si alguien peca y no le pasa nada, hermano, hay dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Vuelvo y repito, cuando alguien peca, es que esto nos lo decía el apóstol y yo lo he dicho a usted, ¿verdad? Cuando alguien, hermano, está en la iglesia, hermano, y se tira una canita al aire, hermanos, y un día, hermano, va y se va para el mundo y después regresa y viene y predica y enseña y no sé, canta, dirige, sirve y todo, y dice, no pasó nada, nadie me vio, no hubieron consecuencias. ¿Qué pasa con esa persona, hermanos? ¿Por qué esa persona tiene que preocuparse? ¿Por qué esa persona tiene que preocuparse? Por dos cosas. Una es que no es hijo. Porque Dios al que ama disciplina y azota al que quiere por hijo, lo disciplina. Y dos, que le están guardando las facturitas por el final, ¿verdad? Que fue lo que le pasó a Aarón. En ese momento no pasó nada con él. Dios lo respaldó, tal vez. Yo siempre lo he visto como que Dios le respaldó porque era un ministro. Dios lo respaldó. Era un ministro. Pero de este restaurante nadie se va sin pagar, ¿verdad? Entonces se la tenían guardadita para el final. ¿Y qué pasó con Aarón, hermano? ¿Dónde fue que él pagó esa factura? Cuando iba a morir, ¿va? Lo subieron a un monte y frente a todo el pueblo lo desnudaron, le quitaron la vestidura, se la dieron a su hijo y ahí murió. Entonces, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque Aarón, hermano, no era como que muy espiritual, que digamos, tipifica el cuerpo, ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo expliqué. Pero vea cómo Dios lo respaldó. Vea cómo Dios lo respaldó, hermano. 12 hombres, uno por cada tribu, todos pusieron una vara y Dios dijo, la vara que reverdezca a ese yo respaldo. Y fue la vara de Aarón. Y obviamente de Moisés, ¿verdad? También. ¿Sí me voy a entender, hermano? Entonces esos son los problemas de Aarón. Murmuró contra Moisés, hizo el becerro de oro, fue desnudado frente a todo. Pero a pesar de todo, Dios lo respaldó. Por ejemplo, usted sabe, hermano, que David sabía desde pequeño que él iba a ser el rey de Israel. Él sabía. Y aún así, hermano, cuando a él, hermano, lo mandaron a llamar para que tocara el arpa, para que al rey Saúl, que estaba endemoniado, se manifestaba, y aquel tocaba el arpa y los demonios se alejaban, se iban, hermano, se curaba, se aliviaba, no se curaba. Hermano, David vio cómo aquel estaba endemoniado. David vio cómo lo menospreció cuando le iban a matar a Goliat. David vio, hermano, las injusticias que hacía Saúl con él y con el pueblo. David vio, hermano, los celos de Saúl. David vio, hermano, cuando Saúl se levantó de la mesa, hermano, y le tiró una lanza, que si no se quita, se lo mata, hermano. David vio, hermano, cómo Saúl, siendo rey, lo persiguió, hermano, y quería matarlo. En una cueva, hermanos, Saúl entró a hacer sus necesidades y los hombres de David dijeron, ahí está el que te quiere matar, mátalo. Y él dijo, no. ¿Qué dijo él? No, ¿cómo he de levantar yo mi mano contra el ungido de Jehová?
Y ya le dije, David sabía perfectamente quién era Saúl. Y aún así, él lo respetó siempre y lo llamó el ungido de Jehová. Y como le dije ahora, él sabía desde niño que iba a ser el rey. Otro hermano le dice, quítase que ese puesto es mío, ¿verdad? Pero David tenía el corazón conforme al corazón del Señor. Entonces, qué lindo, hermano, cómo Dios respaldó a David, hermano, y aún así David, hermano, sabiendo lo que era aquel, hermano, lo respetó. Entonces lo vemos con Aarón ahí, ¿verdad? Cómo Dios lo respaldó, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llamaríamos a eso, hermanos? ¿Sabe cómo le llamamos a eso? Soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios, hermano? ¿Qué es ser soberano? Lo que creía Maduro que era allá en Venezuela, se creía único y soberano, ¿verdad? Que él podía hacer y deshacer hasta que le cayó Trump, ¿verdad? ¿Qué es soberanía, hermanos? Buscámoslo por favor, Denis, tal vez vos, buscámoslo en Google para estar seguro. Pero para mí soberanía es que Dios hace lo que da la gana, en palabras ticas, ¿verdad? Así lo entiendo yo, ¿verdad? Es la soberanía de Dios. Pero el que Saúl tenía las facturitas guardaditas, las tenía guardadas. Y Saúl tipifica al diablo. Es uno de los anticristos de la Biblia, ¿verdad? Y aún así David siempre le llamó el ungido, el ungido. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que nosotros tenemos que respetar las autoridades. Tenemos que respetar las autoridades, porque son puestas por Dios, ¿verdad? Cada quien tendrá que darle cuentas a Dios, ¿verdad? Pero sí, iba a decir algo, pero mejor no. No, porque estamos grabando, después le cuento. Es que, hermano, se sabe que siempre hay cuestionamientos, ¿verdad? Siempre preguntan lo que no se debe preguntar, ¿verdad? Y sí, siempre la persona es, hay personas, la Biblia es infalible y hay personas que somos falibles, somos humanos y todos fallamos, hermano. Por eso nuestra mirada tiene que estar en el Señor, nunca jamás en el hombre. Pero nunca de llegar, hermano, a juzgar, a criticar, hermano. Tenemos que ser como David, a eso quiero llegar, tenemos que ser como David, aunque veamos, hermano, lo feo, los pies de barro, como decimos, va, en otro, hermano, no juzguemos. Digamos como David, va, me tiró la lanza, pero es el ungido de Jehová. Amén, hermano, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Encontró, Denis? ¿Qué dice? La soberanía de Dios es autoridad y poder supremo y absoluto sobre toda su creación. Poder supremo y absoluto sobre su creación. Gracias, Denis. Qué tremendo, ¿eh? O sea, en palabras ticas, Dios hace lo que Él quiere, ¿verdad? Él es Dios, ¿verdad? Porque, hermano, nosotros en nuestra humanidad a veces, hermano, ¿o no? Hermano, le pasó a David. Él dijo, por poco resbalan mis pies al ver que la prosperidad del impío. Usted nos ha preguntado a veces, hermano, nosotros venimos a la iglesia, nosotros estamos aquí, hermano, nosotros nos esforzamos, en todo diciembre nos faltamos, hermano, estamos aquí el 31, estamos aquí, ¿hoy qué es? 7, ¿sí? Mañana venimos a reunión, el viernes venimos a ensayo, el domingo venimos, hermano, el lunes de oración, y a veces aquel que no viene, hermano, que ni siquiera conoce al Señor, económicamente le va mejor que nosotros. Usted dice, no es justo, ¿ah? ¿Usted nunca ha pensado así? No es justo, ¿ah? Que aquel carnalote, ahora que ni siquiera conoce al Señor, le vaya mejor que a mí, hermano. Esa es la soberanía de Dios. Esa es la soberanía de Dios, ¿va? Dios, aquí quiere, Dios hace llover sobre justos y sobre injustos, ¿va? Entonces, lo que menos podemos hacer nosotros es quejarnos, ¿va? Lo que menos podemos hacer es murmurar, ¿verdad? En contra de Dios, porque a todos nos pasa, ¿o no? A todos nos pasa, ¿no? Cuando llega el fin de mes, hermano, y hay que pagar el alquiler, pero Dios es fiel, hermano. Dios es fiel y Dios siempre, yo no sé de dónde, pero Dios nos ayuda, hermano. Cuando hay que pagar la letra del carro, hermano, cuando hay que pagar el alquiler, hermano, cuando hay que pagar, hermano, los recibos, hermano, cuando hay que pagar el internet, cuando hay que ir a comprar la comida, hermano, Dios es fiel, hermano. Pero sí le digo eso porque yo a veces
Antes lo pensaba mucho. Yo veía, hermano, contemporáneos míos, amigos míos, hermano, de la infancia. Trabajábamos juntos y cómo les iba de bien. Y uno ahí, hermano, pulseándola, como decimos, hermano, pulseándola, hermano. Y aquello les iba mejor. Y nosotros, hermano, metidos 24/7 en la iglesia en aquellos tiempos, ¿va? Y aquello les iba mejor. Entonces hay que respetar la soberanía de Dios, ¿va? Dios es Dios, Dios es Dios. Pero es tremendo, hermano, porque dice la Biblia que no nos preocupemos cuando el monte crezca, dice, ¿verdad? Hablando del mundo y los impíos. Dice que ellos los cortan y los echan al fuego, ¿verdad? En cambio nosotros no. Amén. Esa es la promesa que tenemos de parte de Dios, la vida eterna. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces, ese era Aarón, hermano. Y Dios lo respaldó. Por eso le estoy diciendo todo esto, ¿verdad? Porque era bandido, como decimos, ¿verdad? Como dicen allá en Tibás. Era bandido, pero Dios lo respaldó, ¿verdad? Le reverdeció la vara, hermanos, que es renovación, ya lo vimos, ¿verdad? ¿Qué es reverdecer? ¿Cómo lo entiende usted, no? Reverdecer. ¿Ah? Yo lo veo como que echa zacate, ¿ah? Lo verde, por decirlo así, ¿ah? Vuelve a ponerse verde otra vez. Por ejemplo, pasa ahorita, hermano, que usted tiene tal vez un zacatico, un jardín en la casa, hermano, y cuando estaban las lluvias, ¿verdad? Que terminaron casi en principios de diciembre, ese zacatico, hermano, con esa agua, hermano, oxigenada del cielo, el zacate se pone verde, lindo, ¿ah? Pero ahorita, hermano, que entra la sequía, hermanos, y que ahora ya no llueve, sino que está en verano, hermano, el zacate, si usted no le echa agua, se pone amarillo, ¿verdad? Y usted le echa un poquito de agua, hermano, y empieza como a agarrar colorcito, pero con las primeras lluvias, hermano, las primeras lluvias de mayo, junio, hermano, ¿cómo se pone ese zacate de lindo? No es lo mismo que echarle agua de manguera que cuando es agua llovida del cielo. Y se pone verde, entonces yo creo que es eso, reverdecido, ¿verdad? Empieza a brotar, empieza a mostrar vida, frescura, y era algo que estaba muerto, pero reverdeció, agarró vigor, agarró frescura, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios hizo con nosotros, ¿verdad? Hizo brotar vida donde no había nada, donde estábamos muertos. Y claramente, hermano, fue una señal, ¿verdad? Ahí, una señal de elección, de aprobación y de autoridad divina sobre la vida de Aarón y de Moisés, ¿verdad? Amén. Pero para nuestras vidas, un reinicio espiritual, ¿verdad? Porque fue de la noche a la mañana, ¿verdad? Porque dice, al día siguiente fue de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, en un de repente, dice por ahí, en un de repente, hermano, Dios hace la obra en nosotros, hermano, y nos cambia, hermano, en nuestra forma. El olor al agua, al percibir el olor al agua, ¿verdad? Y qué lindo, hermano, porque ya profundizando más en esto, yo ahora que lo estudiaba un poco más en la mañana, hermano, eso pasó, y creo que es el pasaje que sigue. No, vamos a ver. Sí, ahí está. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Eso fue antes, ¿verdad? Pongan las 12 varas, una por tribu. Pónganle en el nombre. Y va a florecer la vara muerta del varón que yo escoja, dijo el Señor. ¿Y por qué eso, pastor? Y haré cesar, acabar, no cesar, ¿verdad? Cesar, acabar de delante de mí las quejas y las murmuraciones. Entonces, qué lindo, hermano. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros al renovarnos, hermano? Quitar la queja y quitar la murmuración. Bueno, porque en serio, ¿cómo nos quejamos, hermano? Ya lo acabo de decir, va, ahorita. ¿Cómo era yo, hermano? Un quejón, ¿cómo Dios bendice a aquel y yo en la iglesia? ¿Cómo aquel tiene casa propia y yo en la iglesia? ¿Cómo aquel tiene un mejor carro y yo en la iglesia? ¿Cómo aquel tiene un carro del año y yo en la iglesia? Y pulseándola. Así pensaba yo. Pero son pensamientos humanistas, pero es queja. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos reverdece, hermano, y empezamos a dar flores, frutos, almendras, renuevo, retoños, hermano, se va la queja, se va la murmuración.
Porque, hermano, como siempre ha dicho mi esposa, pues somos ahorita que no está, ¿verdad? Como ella siempre ha dicho, hermano, el que está lleno del Espíritu Santo, hermano, no va a hablar otra cosa. El que está lleno del Espíritu Santo, hermano, realmente no tiene que haber queja, no tiene que haber murmuración. Una fuente que es nuestra boca no puede dar dos clases de agua. O damos agua dulce o damos agua salada. O damos palabras de gratitud o palabras de queja. Pero, hermano, seamos sinceros, eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Solo el Espíritu Santo, hermano. Porque murmurar, hermano, ¿qué es murmurar, hermano? Ser muy comunicativo, hermanos. Eso es solo el Espíritu Santo, hermano. Sinceramente. No dice la Biblia que lo más difícil de dominar es el de los miembros más pequeños del cuerpo, que es la lengua. ¿Y cómo puede desatar, hermano, quemar un bosque? Dice la Biblia, ¿verdad? Un timón pequeño, dice la Biblia, ¿verdad? De una gran nave, y el timón es pequeñito, hermano, así es nuestro cuerpo y así es la lengua. Entonces, hermano, no es fácil. No es fácil. Porque, hermano, nuestro oído humano está deseando, ¿verdad? Que nos cuente más, que nos diga más lo que pasó en el trabajo, lo que pasó en el vecindario, hermano, lo que pasó. Pero para eso necesitamos la intervención del Espíritu Santo, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo allí, verdad? Quitó la queja, quitó la murmuración, porque recordemos que fue la rebelión de Coré. Lo que había pasado, no sé si un día antes o días antes, fue la rebelión de Coré, ¿verdad? Pero el Señor dijo que iba a quitar la queja. Hace poco estuvimos hablando, ¿verdad? De la rebelión de Coré, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos hablando? El camino de Caín, el error de Balaán y la rebelión de Corea. ¿Qué era la rebelión de Corea, hermano? La murmuración. Lo que hablamos ahora, un David que se quiere levantar contra un Saúl, aunque un Saúl esté chamusqueado, ¿verdad? Eso es la rebelión de Corea. Levantarse en contra de las coberturas, las autoridades, ¿verdad? O los ministros, o el líder, el hermano, ¿verdad? Es que el hermano que está sirviendo hoy, ¿verdad? Ejemplo, es la autoridad en ese momento, ¿no? Hay que respetar. Amén. Pero bueno, ahí lo vemos mañana, Pero eso fue lo que pasó con Coré, usted sabe, ¿verdad? Coré era aquel personaje, hermano, que se juntó con Natán. Y había otro personaje, no recuerdo ahorita, hermano, que empezaron a murmurar en contra de Moisés. Igual como María y Aarón, igual. Empezaron a hablar mal de Moisés. Y el Señor descendió nuevamente y dijo, bueno, los que estén con Coré de un lado, los que estén con Moisés de otro lado. Y los de aquí, hermano, se abrió la tierra y se los tragó a todos. Mujeres, niños, pequeñuelos, hombres. Dice, descendieron vivos al Seol. Tremendo, hermano. Descendieron vivos. Y no solo ellos, hermano, todo lo que tenían, las casas y todo lo que tenían, hermano. Entonces por eso fue que el Señor dijo eso, ¿verdad? Que la vara de Aarón iba a reverdecer y dio esos frutos, ¿verdad? Pero ya por el tiempo, hermano, vamos a ver qué son las flores. ¿Qué son las flores? En Heredia, pastor, las flores. Miraflores, había un salón allá que se llamaba así, Miraflores. ¿Qué son las flores, hermano? ¿Qué podría ser las flores? Los adornos para la iglesia. Usted sabe, hermanos, que, por ejemplo, la iglesia tiene que ser vestida, la iglesia tiene que ser adornada. Por ejemplo, ¿qué lleva la novia cuando va hacia el altar? Cuando viene y suena ¿cómo se llama esa canción? Ese instrumental. Melis, tú que eres maestra de ceremonias, ¿cómo se llama? Ajá, ceremonia nupcial, o la canción nupcial. Ajá, el vals es al final. Marcha nupcial, eso, marcha nupcial. Y después el vals, eso es otra cosa. ¿Qué trae la novia, hermano? Aparte del vestido, aparte del velo, hermano, ¿qué trae la novia en sus manos, hermano? Normalmente, un buqué. ¿Y qué es un buqué? Un ramo de flores. Es lo que tiran para atrás, ¿verdad? Para que las solteras. Es parte de los adornos de la novia. Entonces, cuando la vara de Aarón echó flores, hermano, para nuestro tiempo, es el Espíritu Santo trabajando en nosotros como iglesia novia que tenemos que dar flores.
Ahora bien, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué olor desprenden las flores? Un olor agradable, un perfume, algo rico, ¿verdad? ¿Qué es el perfume, hermano? En lo bíblico, ¿qué es el perfume? Adoración, el incienso, lo que sube, lo que hablamos ahora, como la adoración y la limosna subieron al Señor como un olor agradable al Señor, ¿verdad? Perfume de adoración, dice la canción, ¿verdad? Perfume de adoración, lo que aquella mujer le llevó al Señor, lo vertió a sus pies y la casa se llenó del olor de ese perfume. Pero realmente eso es adoración. Por eso dice la Biblia que las moscas muertas echan a perder a perder el olor del perfumista. Amén. Entonces, ¿qué son flores? Pastor, en muchos casos, muchas plantas, las flores son como decir la plataforma para el fruto. Wow, qué lindo eso. La plataforma para el fruto. Qué lindo, mira. ¿Sí? No, eso no lo había visto yo desde esa óptica. Sí. Es donde llegan los colibríes, donde llegan los pajaritos, hermano. Y se da la germinación, pero eso está excelente. Me lo repite, ¿cómo es? Es la plataforma para que. Sí, los renuevos son los botones, ¿verdad? Los botones que se abren y sale la flor, ¿verdad? Qué lindo. Y son adornos, hermano, adornos para la iglesia. De hecho, el candelero, hermanos, el original de Moisés, tenía almendras, tenía flores, ¿verdad? Y sabe que el candelero, ¿qué significa, hermanos? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? El candelero. Entonces, eso definitivamente es lo que hace el Señor en nosotros, ¿verdad? La vestidura de la novia tiene que llevar flores, ¿verdad? Una mujer se pone una flor aquí, ¿verdad? También es como una especie de adorno, ¿verdad? Se ve bonita la mujer. Así es la iglesia, ¿verdad? Entonces tiene que ver con la vestidura de la novia, ¿verdad? La preparación de la novia, como Esther, que fue preparada, ¿verdad? 6 meses con especies, con mirra, ¿verdad? Y otros 6 meses con óleos, con perfumes aromáticos, ¿verdad? Entonces, definitivamente la novia tiene que oler bien, hermano. La iglesia que va a ser arrebatada, hermano, tiene que oler bien. Y como dice Denis, ¿verdad? Tiene que dar fruto, hermano. Pero antes del fruto está la flor. Y antes de la flor está el retoño, ¿no? El botón, ¿no? El botón. Por eso cuando usted ve una persona con una camisa muy apretada, dice que es como un jardín, ¿no? Que todos los días está a punto de abrir un botón, ¿verdad? Una flor, ¿verdad? Pero son las vestiduras de la iglesia, hermano, la preparación de la iglesia, ¿verdad? Por eso, hermanos, el apóstol, hermano, siempre nos dice, ¿verdad? Equipen, instruyen, armen, preparen, presenten. Siempre nos dice. Instruyan, enseñen, equipen, armen a la iglesia, ¿verdad? Como un ejército, ¿verdad? Bien armado, ¿verdad? Porque tenemos que presentar a la novia. Entonces, claro, para eso se ocupa muchas cosas, ¿verdad? Para eso se ocupa la enseñanza, se ocupa la instrucción, se ocupa la corrección, hermano. Y como lo vimos ahora, a veces el castigo también, ¿verdad? Pero es parte de la preparación, ¿verdad? Entonces, las flores, hermano, la mujer virtuosa, usted sabe, hermanos, que la Biblia habla de la mujer virtuosa. Y para el Día de la Madre ponemos en los mensajes, mujer virtuosa, ¿quién lo hallará? Es más preciosa, ¿verdad? Más preciada, no recuerdo ahorita, ¿verdad? Mujer virtuosa. Y sí, qué lindo dedicarle eso, hermanos, a la mamá, a la esposa, a la pastora, a la hermana de la iglesia. Qué lindo, porque es mujer virtuosa. La mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la destruye. Entonces, qué lindo dedicarle eso a una mujer virtuosa dentro de la iglesia, y que sea mujer virtuosa. Pero se sabe que la mujer virtuosa de la Biblia es la iglesia, ¿no? Es la iglesia, es la que está siendo preparada, ¿no? Entonces, cuando habla de la mujer virtuosa en Cantares, sus mejillas como una era de especies aromáticas. ¿De qué estamos hablando? De olor, de perfume, de aroma, ¿no? Como fragantes flores. Fragancia, un olor agradable, flor. Sus labios como lirios que destilan mirra
fragante, ¿verdad? Entonces, esa es la iglesia novia, hermano. La mujer virtuosa, la que produce un olor agradable al Señor, que claramente ya lo vimos, que es nuestra alabanza, que es nuestra oración. Amén, hermano. Entonces, ¿qué eran las flores, hermano? Adornos. Entonces, el Espíritu Santo, cuando empieza a trabajar en nosotros, hermano, tenemos que echar flores. Y después, el fruto. Es lo que hemos hablado, ¿verdad? Antes de dar fruto, tenemos que ser plantados en un lugar. Y al ser plantados, tenemos que echar raíces. Entonces nos plantan, echamos raíces, ramas, hojas. Después viene el botón, ¿verdad? El retoño, el renuevo, lo que decía Denis, ¿verdad? La flor, hermano, que es la plataforma para que se dé fruto. Y el fruto es importante porque Jesús dijo: ¿cómo nos iban a conocer nosotros, hermano? Por los frutos. Por los frutos. Yo puedo predicar muy lindo, puedo enseñar muy lindo, hermano, pero ¿y los frutos? ¿Y los frutos? Como hablábamos aquel día, hermano, y el apóstol nos lo recalca mucho también. Somos los primeros. El juicio empieza por casa. Somos los primeros que tenemos que estar en la alabanza. Somos los primeros que tenemos que estar en la oración. Somos los primeros que tenemos que postrar. Somos los primeros, hermano. David danzaba y el pueblo se regocijaba. David danzaba y el pueblo le seguía. María tomó el pandero y las mujeres lo siguieron. Entonces, eso para mí. Pero ahora le pregunto: ¿y para usted? ¿Y para usted? Porque muchos somos sacerdotes aquí. Muchos, hermanos, somos papás, mamás, ¿verdad? Tenemos que hacerlo para que nuestros retoños, nuestros renuevos, nuestras gavillas, dice la canción, ¿verdad?, nos sigan, ¿verdad? Amén. Que alguno me dirá: ¿qué pasó? Pero yo no, mi familia no viene a la iglesia todavía. Vendrán, pero todavía no. Ok. Pero muchos somos líderes aquí. Muchos tenemos un cargo dentro de la iglesia. Amén. Tenemos que ser ejemplo. Definitivamente somos cartas leídas. Definitivamente. Amén. Entonces, ¿qué son las flores, hermano? Adornos. Fragancia, adoración. Por tiempo, renuevos. Re es un prefijo, lo hablamos mucho. Por cierto, vieron que ya la nueva proclama no trae re. Tremendo, ¿cuántas R's? R con R cigarro, ¿cuántas? 9. Y 9 es número de fruto. 9 R's. Tremendo, ¿no? Esperamos pronto tener estamos esperando el arte que nos manden de Guatemala para ya tener. Pero el R es el como repetición, ¿verdad? Lo hablamos mucho durante 9 años. Y nuevos, obviamente, ¿qué es algo nuevo, hermano? ¿Cómo lo puede decir usted que es algo nuevo? Que nunca se ha estrenado, ¿verdad? Que nunca se ha usado. Nuevo de paquete, decía en Don Francisco, cuando regalaba un carro 0 kilómetros. Nuevo de paquete. Qué rico, qué rico, un 0 kilómetros, hermano, así con los plásticos puestos en los asientos. Y ahorrar todo el año, porque cuando venga el pago, el marchamo. Pero amén, en el nombre de Jesús, que tengamos carros nuevos este año, en el nombre de Jesús. Renuevos. Otras versiones dice retoño. ¿Qué es un retoño, hermano? Lo mismo, es un retoño, brotes. Empiezan a brotar, ¿verdad? Y es lo que hablamos la vez pasada, hermano. Cuando están retoñando o renuevos dentro de la iglesia, hermanos, los retoños no se podan. Se poda al líder, al viejo en la iglesia, pero los nuevos, hermano, no. Dejemos que, como decía Elis, es plataforma para que den fruto, pero no pretendamos que de pequeñitos que den fruto, ¿va? Y a veces queremos, hermano, volarlos, hermano, Dios guarde. Ni siquiera, hermanos, a la cizaña grande, hermano. El Señor dijo cuando dijeron: cortamos la cizaña. El Señor dijo: no, capaz que me echan a perder el trigo. Dejen que crezcan juntos. El fruto va a evidenciar quién es trigo y quién es cizaña. Entonces, si la cizaña no se corta, mucho menos los renuevos o los retoños, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué son renuevos, hermano? Retoños. Señal de vida, señal de que algo están haciendo, algo está creciendo, ¿verdad? Bajo una continuidad tiene que llegar a dar fruto, ¿verdad? Es algo que empieza a nacer, ¿verdad? Después de un tiempo.
Amén. Y muchas se da a través de la poda. Ahí sí. Cuando usted poda un árbol, yo estuve viendo y buscando, poda un árbol, hermano, de ahí lo que empieza a salir, hermano, son renuevos. Retoño, hermano. Si uno pregúntele a don Ramón, ¿verdad? Cuando dice que estaba cortando los piecitos, ¿verdad? de las plantas, ¿verdad? Para que salieran nuevos piecitos, ¿verdad? Amén. Pueden salir después de una sequía, pueden salir después de un periodo, hermano, ahí, o una aparente muerte, ¿verdad? Como lo vimos ahora, ¿verdad? El tronco medio muerto y el olor al agua lo reverdece, lo renueva y salen de nuevo, ¿verdad? Y claramente se sabe, hermanos, que ese retoño es Cristo, ¿verdad? Saldrá una vara del tronco de Isaí, es Cristo, hermano, usted lo sabe, en el 2019 lo hablamos mucho, ¿verdad? Y un vástago retoñará de sus raíces, de las raíces. Y usted sabe que entre el fruto, el retoño y la raíz está el tronco y están las ramas. Entonces es un proceso, claramente, ¿verdad? Amén. Y el verso 2, lo que hablábamos ahora, y reposará sobre él los 7 espíritus de Dios: espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y creo espíritu de temor de Jehová. Bueno, son 7, perdón. Amén, hermano. Entonces, ¿qué son los renuevos, hermano? Los retoños, hermano. Lo primero, lo que va surgiendo. ¿Y las almendras? ¿Qué son las almendras? Allá en Tibás hay un barrio, una ciudadela que se llama Los Almendros. ¿Qué es un almendro? ¿O qué es una almendra? Lo que sale un almendro. ¿Y qué es un almendro? Un árbol, ¿verdad? ¿Qué son las almendras? Se comen, ¿verdad? Se comen las almendras. Perdón, ¿una qué? Una semilla, un fruto, ¿sí? ¿Será una fruta, verdad? Sí. Una nuez, eso, una nuez. Nuez. ¿Quién fue que me dijo de eso? Es que el aguacate era una fruta. ¿Alguien me dijo de eso que el aguacate es una fruta, verdad? Sí. ¿Cómo? Una verdura. ¿Qué te mando? Sí. Aquí habían puesto antes, ¿verdad? Vendían semillas, vendían de eso, ¿verdad que sí? Vendían maíz, Sí. Ahí vendían. ¿Quién era el que traía? Alex era el que traía, todo el tiempo andaba con una bolsita ahí, Y Jonathan repartía toda la iglesia. Eso era el chocolate, ¿verdad? Sí. Y ahí vendían almendras también, ¿verdad? Y estas que son saladitas, muy ricas, ¿cómo es que se llaman? Semillas de marañón. Pero la otra, la maíz chino, sachos. Pistachos, sí. Sí, que era como la semilla como abierta y adentro traía como el fruto. Qué rico. Ya me antojé. ¿Delis? ¿La qué? La almendra. También el fruto, ¿verdad? La semillita, de ahí se saca leche, pero también se saca aceite y es de los mejores. Leche, sí, leche de almendra y aceite. Es lindo, amar. Definitivamente el Espíritu Santo, ¿verdad? Definitivamente. Almendras. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y ahí usted lo puede ver en su casa, hermano, ya por tiempo, pero ahí como el Señor, ¿verdad? Hizo, ¿verdad? Con él, porque antes de esto, hermano, fue cuando el Señor le dijo a Jeremías, ¿verdad? Jeremías, mira que te he puesto, ¿verdad? Para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar y luego edificar y construir, ¿verdad? O plantar. Amén. Entonces, hermano, definitivamente, como dice él, habría que estudiar más lo que el almendro, de dónde sale eso. Pero el fruto, hermano, al final lo que Dios quiere es eso, hermano, que seamos adornados, que en nosotros haya retoños, hermano, que es nueva vida, hermano, que es testimonio, claramente, testimonio, ¿verdad?
pero que también, hermano, el Señor encuentre fruto, ¿verdad? Ahora hablamos de Adán, ¿verdad? ¿De dónde se escondió Adán? Cuando el Señor le dijo: Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí. ¿Dónde se escondió, hermano? Detrás de una higuera, de hojas de higuera. De hecho, ellos cosieron hojas de higuera y se los pusieron como delantales. Me imagino que, como en las películas, ¿verdad?, se tapaban ahí las partes nobles, ¿verdad?, lo que les daba vergüenza. Y ellos se escondieron detrás de hojas de higuera. ¿Y qué es de higuera, hermano? Religiosidad, ya lo vimos, ¿verdad? Por eso, cuando el Señor le llamó la atención ver a la higuera con un montón de hojas, cuando el Señor extendió su mano, 5 ministerios, pero el Señor extendió su mano y dice, no encontró fruto en ella, no encontró renuevo, no encontró almendras, no encontró flores, solo hojas. Religiosidad, hermano. A veces nos escondemos detrás de una fachada de religiosidad, ¿o no? A veces, hermano, aquí en la iglesia es fácil, hermano. Aquí nos escondemos detrás de una fachada, pero afuera, no aquí, en otra galaxia. Yo he escuchado de personas, hermano, que son hermanos de la iglesia, que aquí, risas y besos, ¿verdad? Y afuera, hermano, cruzan la acera para no saludar. Y aquí se hace como decimos los ticos, perdón el francés, o el hebreo, o el arameo, nos hacemos los majes. ¿Ah? No aquí, estoy hablando de aquí. ¿Qué fruto damos, hermano? Nos escondemos detrás de una religiosidad entre la iglesia, pero de afuera. A mí me ha pasado. Yo conocí personas, hermano, que durante años fuimos amigos, ovejas, fuimos hermanos dentro de la iglesia, servíamos juntos allá en Tibás, perdón que digan nombres por ahí, allá en Tibás, hermano, que por A o por B dejaron de ir a la iglesia, hermano, y si te vi, no me acuerdo, y me veían, hermano. Yo vi un día a una hermana que éramos así, uno más grande que el otro hermano, éramos, pero y íbamos a la casa, tomábamos café, y hermano, la hija de nosotros, es la que yo contaba, la hija de nosotros creció una semana de diferencia cuando nacieron, amiguísimos, íbamos a la playa, íbamos a las piscinas, lindo, hermano, y se fue a la iglesia, un poquito amargadita, no conmigo, y un día me la topé, y me hizo una cara, hermano. Y aún así yo, ¿sabes cómo soy yo, verdad? Hola, hermana, ¿cómo está? Dios la bendiga. Y me hizo así, nada más. ¿Sí? Otro día la vimos, lejos. Mi esposa es testigo y llegamos. Hola, ¿cómo está? Y nada más hizo así. Y siguió comiendo. Aunque usted no se lo cree, ¿verdad? Entonces, hermano, no importa. Si esa persona dejó venir a esta iglesia que usted viene, hermano, si usted se la topa en la calle, salúdela. No somos hermanos en Cristo, hermano. Aunque siendo su iglesia, no somos hermanos en Cristo, o solo nosotros. No, hombre, hermano. No nos creamos. Que salúdela. Pastor, y si se fue para el mundo, con más razón, hermano. Si se fue para el mundo, con más razón, hermano. Nuestro testimonio tiene que sacar a esa persona del mundo. Tiene que volver a la iglesia, ¿no? Porque después les digo esto, hermano, porque a veces nos escondemos detrás de una fachada de religiosidad. No seamos así. No lo digo por nadie, ¿verdad? Estoy hablando general. Es un mal que se da en las iglesias. Es un mal que se da en las iglesias. Pero bueno, ¿cómo era el tema? La obra del Espíritu Santo. ¿Qué eran las flores? Los adornos para nuestro espíritu. Los renuevos, los retoños para nuestra alma, y las almendras, los frutos para nuestro cuerpo, que es la bendición, las añadiduras. Ahora sí vuelve, ¿verdad qué tremendo? Y dijo el Señor, después de que revertió, después de que todo eso pasó, ok, Moisés, agarra la vara de Aarón y ponla donde corresponde. ¿Dónde?
delante del arca de testimonio, que era el lugar santísimo, un lugar santo, lugar santísimo, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí. Pero vea qué tremendo lo que hace el Espíritu Santo, hermano, para que no muera. La intercesión del Espíritu Santo, hermano, es la que nos tiene aquí, definitivamente, hermano. Entonces no nos creamos los muy, hermano. Ay, que yo estoy yendo a la iglesia y aquel dejó de ir a la iglesia, aquel se fue para el mundo, aquel se fue para otra iglesia, aquel, no, hermano. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo para que no muramos espiritualmente hablando. ¿Y entonces dónde la pusieron, hermano? Usted sabe, ¿verdad? Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo de Moisés llamada lugar santísimo. Tu lugar santo, lugar santísimo. Y ahí estaba, hermanos, el incensario de oro, que es lo que estaba aquí, que era el incienso, que lo que les hablaba, que lo que sube como un olor agradable al Señor, que es nuestra adoración antes de entrar al lugar santísimo. Adoración, perfume que suba. Y el arca del pacto, que era lo que estaba ya más allá del velo, que era aquel cajoncito, hermano, que traía una tapa, un propiciatorio, que tenía 2 querubines, tremendo, 2 querubines, guardando 3 cosas que tenía, y el otro querubín, ahí se la dejo, pero el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, una tacita donde estaba el maná, la vara de Aarón, la que reverdeció, y las tablas del pacto. Usted lo sabe, hermano, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? El Padre como las tablas del pacto, el Hijo, el maná que descendió del cielo, y el Espíritu Santo, la vara que reverdeció. Ahí estaba, hermano, guardado para que no muramos. Esa es la obra del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y es que, en serio, hermano, 3 cosas y 2 querubines cuidando, y el otro querubín, porque está, se la dejo para que usted lo estudie y le pida revelación al Espíritu Santo, se la dejo picando en el área. ¿Por qué está el ángel Miguel? ¿Por qué está el ángel Gabriel? Y no hay más. Porque Rafael, no va a creer usted que Rafael existe. Rafael no existe. ¿Cuál era el otro? Luzbel. No está. De 3 quedaron 2. Usted divide 2 entre 3 y ¿cuánto le da? 6. Número de hombre y el 6 de la bestia. Pero bueno, por tiempo, oremos. Pero hermanos, en serio, hermanos, estamos en el año del Espíritu Santo. Definitivamente, hermanos, tenemos que reverdecer. En verdad que aunque estemos muertos, el tronco muerto en el polvo, hermano, y las raíces secas, hermano, definitivamente el olor al agua nos va a reverdecer. Pero para eso, hermano, tiene que haber un deleite, hermano. Tiene que haber un deleite. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias, papito lindo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, de que tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestros corazones, papito lindo, Señor. Para que tu Santo Espíritu haga la obra, Señor, la obra que tú empezaste, Cristo Jesús. El Espíritu Santo la va a perfeccionar, Señor. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que tú sigas haciendo que nosotros seamos reverdecidos, Señor. Que cuando tú llegues encuentres en nosotros fruto, encuentres almendras, encuentres retoño y encuentres flores, papito lindo, Señor, que adornan nuestro vestido de novia, Señor, pero que esas flores sean un olor agradable a ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Santo Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle palmas, démosle palmas.